Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Les voy a leer una porción de la palabra donde dice en primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Queremos, amado hermano, agradecerle primeramente a Dios. Queremos agradecerle a nuestras coberturas espirituales, amado hermano. Y por este momento, yo quisiera leerles una porción que escribimos con mi esposa para que podamos y entendamos lo que hoy estamos celebrando. Dice: agradecidos a Dios por este cuarto aniversario a lo largo de nuestra vida cristiana, ya por más de 25 años, amado hermano, sirviéndole al Señor, en donde hemos recibido en su momento, amado hermano, grandes bendiciones. El Señor es un Dios de oportunidades y el Señor nos ha dado una oportunidad, amado hermano, de estar al frente de la iglesia. Nos ha dado esa oportunidad de estar a cargo de la iglesia, la gracia de Dios. Y empezamos primeramente, amado, con ese versículo que leímos, primera de Pedro 5:10. Para nosotros, amado, es una gran bendición llegar a este punto en el cual ha sido bueno el Señor sobre nosotros. Su fidelidad se ha marcado sobre nuestra vida, primeramente, amado, como familia, y segundo, amado hermano, en el ministerio que el Señor nos ha permitido. Dios en todo momento, amado hermano, ha permitido que lleguemos a momentos especiales, momentos donde nos hemos regocijado con Él, donde su gloria ha descendido, donde su gloria, amado hermano, ha ministrado nuestras vidas. En Éxodo 34:10 dice: Dios dijo, voy a hacer grandes cosas que nunca antes había hecho en ninguna parte de la tierra. La gente verá cuán grandes cosas puedo hacer porque haré algo impresionante para ti. Yo lo creo, amado hermano, lo creemos como familia, lo creemos como pareja, que el Señor hará cosas impresionantes para el pueblo, la gracia de Dios. Ya, amado hermano, el llamado del Señor sobre nuestra vida, ya por más de 25 años, donde, amado hermano, llegará el momento en que se cumplirá en su totalidad ese llamado sobre nuestra vida. Lo creemos, estamos tomados de esa promesa del Señor, amado hermano, que se cumplirá esa bendición sobre nosotros y que esperamos y que sea de mucha alegría y que ese cumplimiento del Señor sobre nosotros, esa promesa del Señor sobre nuestra vida sea cumplida. Lo creemos en el amor del Señor. Amado, tú que estás viendo este mensaje, este inicio, amado hermano, de aniversario, quiero decirte que tú eres promesa del Señor para nuestra vida. Y ha sido de gran bendición, amado hermano, el que tú participes con nosotros, que tú estés con nosotros y que seas parte esencial de este aniversario. Amado hermano, hoy damos apertura, le damos gloria a Dios, amado hermano, le damos apertura a nuestro cuarto aniversario. Ese aniversario, amado hermano, que trae grandes bendiciones y como decía su palabra, amado hermano, hará cosas en el pueblo que ni nosotros nos hubiéramos imaginado. Yo lo creo, amado hermano, y yo sé que así va a ser. Y recíbalo usted ahí donde está, recíbalo. En el nombre de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, en nombre mío, damos apertura hoy, amado hermano, a ese cuarto aniversario. Los bendecimos. Espero que se goce. Espero que usted, amado hermano, reciba esa palabra que los siervos invitados traerán para nosotros. Será de gran bendición. Amado, los dejamos con nuestra cobertura espiritual, el pastor Gustavo Sanchinel, quien tiene el consejo de la palabra esta tarde. Aleluya. Así que, amado hermano, gócese en su corazón, guarde en su corazón esa palabra y sé que el Señor hará maravillas en tu casa, en tu vida. Créelo, lo declaramos para ti. Bienvenido a nuestro cuarto aniversario. Los amamos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos y amadas hermanas. Es una bendición y una alegría para mi vida, pues acercarme ahí con ustedes hasta la comunidad de sus hogares a través de esta plataforma virtual y sobre todo en este cuarto aniversario que el Señor les permite alcanzar. Para eso, pues yo quisiera que hiciéramos una pequeña oración y luego pues vamos a entrar al desarrollo del tema.
Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos brindas, Señor, de poder trasladar tu consejo. Te pido que nos auxilies con una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y que de igual manera, Padre, la palabra que traemos de parte tuya sea repartida en los corazones y en esta hermosa congregación. La gracia de Dios, ven Señor Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, yo pues me siento contento de poder acercarnos a ustedes. A lo mejor algunos de ustedes pues no me conocen, pues en este tiempo de encierro, al igual que a nosotros nos ha sucedido, me imagino que a ustedes también, algunos hermanos que no eran de la congregación se han ido adhiriendo en las plataformas virtuales. Pues mi nombre es Gustavo Sanchinel, ¿verdad? Soy el pastor de las iglesias Ven Señor Jesús y quiero comentarles que esta iglesia, la gracia de Dios, pues fue la primera iglesia hija de la iglesia, ¿verdad? Y la cual pues se dio a luz con un parto de amor y de misericordia. Así que yo me siento contento de estar pastoreándoles y quisiera compartirles pues este tema el cual el Señor me puso y se llama la cuadridimensión de la bendición. Quisiera basarme en la epístola a los Efesios capítulo 3 verso 18, donde dice la palabra: y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Entonces aquí el apóstol Pablo le escribe a las de la iglesia en Éfeso la cuadridimensión del amor de Dios. Es decir, es como poner un cubo, un cuadrado, ¿verdad? Y colocarlo tridimensionalmente y vemos todos los ángulos, es decir, vemos lo ancho, vemos lo largo, vemos lo alto y vemos lo profundo. Y quisiera hablarle de esas cualidades o de esas virtudes del amor de Dios en sus 4 facetas. Pero antes de hablarle de ellas, quisiera pues comentarles, ¿verdad? Y mostrarles a la luz de la historia, por ejemplo, cómo se puede examinar el número 4 en el alefato hebreo. Ahí les va a aparecer en pantalla, ¿verdad? El alefato hebreo. Quiero comentarles que el alefato hebreo son las letras que tiene como decir el abecedario en castellano, pero es alefato porque su primer letra empieza con alef y su última letra termina en tab. Y este alefato pues es un alefato bastante antiguo. Antes no habían letras, sino que se escribía de una forma pictográfica. Luego llegó a las letras que conocemos nosotros como el hebreo moderno, ¿verdad? Que son las que se utilizan actualmente, pero ellas nos dejan una gran enseñanza. Si usted ve ahí en el cuadro, tenemos Aleph, Bet, Gimel y Dalet. Esa que está subrayada ahí es la palabra Dalet, que quiere decir pobre o quiere decir puerta. Es precisamente este símbolo que está ahí, y este símbolo está representando precisamente a un hombre que está en una posición de humildad. Ellos le ponen pobreza, pero realmente es humildad. Bueno, la palabra humildad quiere decir necesitado, quiere decir pobre, aunque nosotros entendemos pobre como alguien escaso, pero la palabra Dalet es una forma de inclinación, también tiene una forma de puerta, es decir, este año, ¿verdad? Son puertas del Señor que van a ir siendo abiertas y que para poder pasar por ellas se necesita la virtud de la humildad. Entonces Dalet es la 4ª letra del alefato hebreo, por lo tanto lleva el valor numérico del 4. También representa a un hombre pobre que se inclina humildemente ante su necesidad. Entonces podemos decir que Dalet, es decir, el número 4, representa la decisión propia. Y esto es bien importante, la decisión propia de abrirse con humildad a la comunión o permanecer cerrado o alejado. Entonces, este año es muy determinante para la iglesia. Este año Dios tiene muchas bendiciones para cada uno de ustedes y es importantísimo que ustedes se percaten, ¿verdad?, que la provisión de parte de Dios va a caer abundantemente en la manera que con humildad y con una buena comunión
puedan abrir esa puerta de bendición para sus vidas. El número 4, para hablar un poco de gematría bíblica, ¿verdad? El número 4 significa muchas cosas, pero particularmente totalidad. Totalidad en la creación, en el cosmos, en el mundo. Y le voy a nombrar 7 cosas, aunque no es el tema en sí, ¿verdad? Pero es solo para que más o menos vayamos comprendiendo la magnitud que conlleva el 4º año en una congregación. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versos 10 al 14, que eran 4 los ríos que regaban el Edén. Eso nos deja una simbología importantísima, ¿verdad? El riego de Dios, ¿verdad? En aquel entonces, que era lo único que existía, podríamos decir. Es importante que nosotros lo consideremos porque es ahí donde Jehová envía su bendición. El número 4 en una congregación, en la celebración de su aniversario, seguramente traerá ríos de bendición para regar, ¿verdad?, cada uno de sus plantíos. También vemos en Génesis capítulo 8, verso 22, que 4 eran mejor no eran, sino son 4 son las estaciones del año, ¿verdad? Siempre va a haber, una vez haya sol, va a haber verano, otoño, primavera, invierno. Y en cada una de esas estaciones hay una simbología propiamente en la vida espiritual, un tiempo de retoñar, un tiempo de reverdecer, un tiempo de florecer, un tiempo de prueba y un tiempo de frutos, ¿verdad? También la Biblia nos enseña en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 22, que 4 son los puntos cardinales, ¿verdad? El norte, el sur, el este y el oeste, ¿verdad? Y rogamos al Señor y levantamos nuestra voz con el shofar que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Para que del norte, del sur, del este y del oeste, pues lleguen aquellas ovejas que han de congregarse, ¿verdad? Y ser de bendición en la casa. También el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 9, la Biblia dice que 4 son los vientos que soplan la tierra. Estos vientos, pues los de ahí traen cierta destrucción, pero también son ángeles los que sostienen ese tipo de destrucción. Debemos rogarle al Señor que sople un viento a favor de nuestras vidas, a favor de la congregación, y que de ahí pues vengan dones, talentos espirituales. Recuérdese que viento, ¿verdad?, está íntimamente ligado a la función espiritual. Pues que sople el viento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que se levanten hombres que profeticen, mujeres que profeticen, que hayan dones de parte del Señor, y de esa forma pues se va a aprovechar el tiempo abundantemente. También 4 son los evangelios, ¿verdad? El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. Y en esos evangelios nosotros vemos la vida, la pasión, el ministerio, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros podemos contemplar cuáles son las bases más sólidas del comportamiento de un creyente. En estos 4 evangelios se manifiesta la vida de Jesucristo de una forma diferente. Por ejemplo, el evangelio de Mateo manifiesta y describe a un Jesús como rey, recordando las profecías mesiánicas respecto al reino de los cielos. Yo deseo que en este año pues el Señor cumpla aquellas profecías que han salido, ¿verdad?, dentro de la congregación, la gracia de Dios, y aquellas que salieron antes de que existiera la congregación. Con esto quiero detenerme y decirte que la congregación, la gracia de Dios, no empezó hace 4 años. La gracia de Dios empezó hace muchos años atrás en el corazón de Dios. Y Dios fue preparando la tierra. Dios fue preparando los espacios, los tiempos, fue preparando sus siervos para que hoy tú tengas la bendición de estar ahí. Es decir, tú no eres casualidad, tú no eres un acto de suerte, menos todavía. Tú estabas en la voluntad y en el propósito de Dios. El otro evangelio, que es el evangelio de Marcos, ¿verdad?, nos enseña la humanidad de Jesucristo, como Él, siendo Dios, también era humano. Y quiero compartir esto, ¿verdad?, para recordarte que toda congregación tiene la parte espiritual y tiene la parte humana, ¿verdad? Esa parte humana
con la cual tenemos que lidiar muchas veces y poder tolerarnos, comprendernos y buscar entre todos alcanzar la glorificación para así ser hallados aceptos en el arrebatamiento. Evangelio de Lucas, ¿verdad? El Evangelio de Lucas, perdón, me equivoqué. El Evangelio de Marcos representa a Jesús como siervo. Es decir, una iglesia tiene que estar llena de servidores, debe estar gobernada por hombres que amen al Señor Jesucristo, y el Evangelio de Lucas representa a la humanidad de Jesucristo, que ya la platicamos. Y el Evangelio de Juan, pues, que manifiesta a Jesús como Dios encarnado, ¿verdad? Esa parte espiritual del Señor que siempre debe abundar en las congregaciones. También dice que 4 son los campos de la predicación. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice que cuando fuesen llenos del Espíritu Santo, ¿verdad?, iban a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los rincones de la tierra. Y eso es bien importante porque como congregación ustedes tienen que diseminar el Evangelio del Señor. Esa es la misión, ¿verdad?, de todo aquel que cree. Y también dentro de la congregación deben recordar que primero es Jerusalén, primero es su casa. Y de su casa pues es el Señor Jesús. Luego es Judea, Judea ya son todos ustedes. Luego es Samaria, hacia donde se están expandiendo. Y luego la última expansión, que es a donde el Señor nos envíe, a toda la tierra o a todas las naciones. Por último, es decir, 4 cosas sobre el número 4, ¿verdad?, para que nosotros consideremos lo importante de este año, es que hay 4 seres vivientes. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 4, es uno que tiene cara de león, uno que tiene cara de buey, uno que tiene cara de hombre y el que tiene cara de águila. Los 4 seres vivientes, es decir, la gloria del Señor manifestada en los cielos. Y fue la misma que el profeta Ezequiel vio. Entonces, considerando que el número 4 significa totalidad, déjame decirte que tú estás en el tiempo perfecto de Dios. Lo que tenemos que hacer, lo que ustedes tienen que hacer, es encajar también en el tiempo, en el kairos de Dios para recibir tus bendiciones. Dios te llevó a ese lugar con propósitos grandes, con propósitos de bendición. Entonces, veamos y entremos un poco al desarrollo de lo que el Señor puso en mi corazón para bendecir sus vidas el día de hoy. 4 bendiciones para la iglesia de Cristo, es decir, poder comprender el amor de Cristo. Acuérdense que el versículo que leímos de la carta a los Efesios dice que nosotros íbamos a llegar a comprender lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto del amor de Cristo. Entonces de eso quiero hablarte, precisamente conocer el amor de Cristo. Y para eso veamos este acróstico que hice, ¿verdad? Es decir, vamos a comprender la anchura, a la cual le puse la letra A, la longitud, que le puse la letra M, la profundidad, la letra O, y la altura, la letra R. Es decir, vamos a poder comprender el amor de Dios. Recuerdo un canto bien antiguo, ¿verdad?, que decía que hay algo muy especial que se encierra en 4 letras, ¿verdad?, el cual nos lleva a la concordia, y es el amor. Y como iglesia de Cristo, todos necesitamos crecer en amor. Todos necesitamos desarrollarnos en el contexto del amor. El amor no es un sentimiento solamente, el amor es una forma de vida, el amor es una forma de comportamiento. En el amor va involucrada el sufrimiento, por ejemplo. En el amor va involucrada la fe, porque dice que el amor todo lo cree, ¿verdad? En el amor va involucrada la obediencia, ¿verdad? En el amor va involucrada la lealtad, la fidelidad, ¿verdad? El creer en los hermanos. Debemos nosotros revestirnos del amor, de ese vestido glorioso, porque ahí vamos a conocer esos 4 ángulos del Señor. Entonces quiero hablarte de ellos, ¿verdad? De la bendición con la letra A. El libro de Números capítulo 6, verso 26, que es donde termina la bendición arónica, ¿verdad? La bendición sacerdotal. Dice que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Bendición con la letra A.
esa bendición del amor, podría decirte yo que el amor es el que da la anchura. Acuérdense que estamos hablando de la anchura. Bendición A. Si nosotros vamos a ensancharnos, vamos a conocer la anchura de Dios, es decir, ese espacio grande, debe de haber en nosotros la capacidad de amar genuinamente. En un matrimonio, por ejemplo, cuando en un matrimonio hay amor, aunque hayan diferencias, aunque hayan conflictos, pero su base es el amor, es un matrimonio que puede ensancharse. Es un amor que empieza a tener espacios más grandes. Recuerdo, ¿verdad? Hace muchos años yo estaba pasando una situación mera difícil económicamente. Vivíamos en un cuartito como de 2,5 por 3 y yo estaba pero apretadísimo. Estaba mal, pero recuerdo que el Señor dio una profecía. Te estoy hablando que eso más o menos fue en el año de 1993 tal vez. Y el Señor decía, recordando la Escritura, y yo os sacaré al lugar espacioso. Porque la palabra anchura es espacioso. Y claro, no llegó de la noche a la mañana, pero llegó su momento en que el Señor nos empezó a derramar esa bendición de la anchura, esa bendición del espacio. Pero para que uno pueda habitar en un lugar espacioso, en la anchura, debe tener amor. Amor al Señor, debemos amar entrañablemente al Señor. Mucha gente se equivoca porque empieza por lo último y quiere terminar con lo que debería de ser primero en la vida, porque lo primero en la vida debe ser amar al Señor, entregarse al Señor, servirle al Señor, cumplir con las ordenanzas divinas de parte del Señor, y ese cumplimiento te va a empezar a dar una anchura, un espacio. Cuando una congregación es amorosa, es una congregación sincera, es una congregación que cuando dice que ama, cuando dice que respeta, realmente lo vive, lo practica. Y no es difícil realmente ver cuando alguien lo hace de verdad, porque cuando alguien ama de verdad, la consecuencia es la anchura, el espacio que se brinda. Y en una congregación es bien importante el amor, porque todos nosotros, pues como pastores, esperamos, ¿verdad?, de que cuando el Señor nos pone en una obra, pues que esa obra empiece a crecer, empiece a ser espaciosa, empieza a ensanchar sus estacas. Excelente que ensanchen sus estacas, pero antes de ensanchar el campamento, tienen que ensanchar su corazón. Se tiene que ensanchar la boca, se tiene que ensanchar los caminos, individualmente de cada uno. De manera que cuando uno esté en lo espacioso, no se llena de orgullo, no le haga daño lo ensanchado. Ahí, en la anchura, vamos a conocer el amor de Dios. Yo quiero conocer el amor de Dios, yo quiero que tú recibas la administración del amor, que el amor te envuelva, que el amor te arrope, que el amor te haga crecer. Tal vez estás pasando una situación escasa, estás limitado, estás o colapsado, que sería terrible también, ¿verdad? Pero en este año, el Señor te va a dar esa anchura, ese espacio que tú estás buscando. No un espacio para ir a descansar, me refiero a un momento en tu vida en el cual tú te sientas tranquilo, holgado. Esa es la bendición de la letra A en la longitud y en la palabra, en un acróstico del amor. Veamos el siguiente. En el Salmo capítulo 16, verso 5, la Escritura nos dice de la siguiente manera: Tú, Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones, mi vida está en tus manos. No hay mejor lugar que estar en las manos de Dios. Entonces, volvemos al principio. Estar en sus manos nos da longitud. Qué importante es la longitud en una congregación, qué importante es la longitud en una vida. Digamos, sinónimos de la palabra longitud es largo, ¿verdad? Es larga provisión, larga vida, larga estadía. En la vida cristiana,
en la vida como una congregación, lo que necesitamos es estar en las manos de Dios. La bendición de la letra M es manos de Dios. Cuando uno está ahí, depositado, resguardado, protegido en las manos de Dios, Dios te empieza a dar largura de cosas. Qué lindo es cuando hay largura de días en la vida, pero días buenos, días agradables. Cuando Dios permite que en el trabajo que ahora tú estás y que tú te sientes bendecido, te dé una larga estadía, es decir, te mantenga estable en ese lugar por largo tiempo. Que tu matrimonio sea un matrimonio por largo tiempo, con una longitud que ningún otro matrimonio puede alcanzar. Qué lindo es que las congregaciones tengan larga vida, pero en esa larga vida hayan testimonios, hayan experiencias genuinas de parte del Señor, y que la bendición empiece a desarmar todo lo negativo y empiece a armar lo nuevo en la vida de cada creyente, en la vida de cada uno de ustedes. Que esa bendición de la largura del Señor sea derramada sobre sus vidas. Por eso el salmista decía, ¿verdad? Hubiese yo desmayado si no creería que vería la bondad de Dios. Y hay un versículo que cuando habla de la bondad de Dios dice que por la bondad de Dios no hemos sido consumidos, ¿verdad? Por la largura de su misericordia. Entonces, una congregación debe estar en las manos de Dios. Debe sustentarse en los principios de Dios. Debe moverse en los pensamientos de Dios, en los sentimientos, en los sentires de Dios. No en los sentires ni los pensamientos humanos, no, sino en las manos de Dios. Que Dios bendiga a la congregación, que Dios bendiga a la familia, ¿verdad?, que está ministrando actualmente, ¿verdad?, la congregación, la gracia de Dios, y que ellos puedan estar depositados en las manos de Dios juntamente con toda la congregación. A veces tenemos tantos temores, tenemos tantas ansiedades, porque estamos como fuera de la mano de Dios, sobre todo en este tiempo de encierro, ¿verdad?, que han surgido no solamente los virus del coronavirus, gripes y todo lo que usted quiera, sino el temor, el miedo, la ansiedad que ha sido tan desbordante en estos últimos tiempos. Yo te digo, pon tu vida en las manos de Dios, pon tu confianza en las manos de Dios. Cuando uno está en las manos de Dios, Dios va a dar largura de bendiciones para tu vida. Dios va a derramar provisión abundante y larga en tu mesa, en tu trabajo, en tus hijos. Serán bendecidos, serán alcanzados por la provisión, por la mano de Dios. Y cuando tenemos la oportunidad de estar en las manos de Dios, ahí nadie te puede tocar, ahí nadie te puede hacer daño. ¿No te parece que es un buen tiempo para decirle, Señor, me voy a depositar en tus manos? Padre, esta congregación estará en tus manos, ahí va a estar acobijada. Estar en las manos de Dios nos hace más humildes. Estar en las manos de Dios nos da poderes especiales, divinos de parte de Él para poder luchar las batallas que existen en la vida espiritual. Así que la bendición de la letra M es estar en las manos de Dios, y estar en las manos de Dios nos va a dar a conocer la longitud de Él y nos va a dar longitud, larga bendición, larga vida, larga prosperidad. Veamos el siguiente. La bendición con la letra O. En Éxodo capítulo 22, versículo 27, la Biblia dice, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? ¿Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré? Porque soy clemente. La bendición de la letra O es oiré. Y el ser oídos nos da profundidad. Ahí vamos a conocer las profundidades de Dios. Cuando tú lees este capítulo de Éxodo 22, y particularmente este versículo, está hablando del abrigo, está hablando de aquello que cubre a una persona. Alguien
lo encontró o se lo tomó, pero lo tiene que devolver. Tiene que estar toda persona al anochecer debe estar cubierto con su abrigo. Y cuando éste está cubierto con su abrigo, dice, es el vestido para su cuerpo, ¿en qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo lo oiré. Entonces, cuando alguien está cubierto, en esa cobertura, en ese paso de obediencia, Dios envía la bendición de oír su clamor. Y cuando Dios escucha el clamor de un pueblo, el clamor de una familia, el clamor de una persona, entonces Dios nos da profundidades. Una iglesia sin cobertura es una iglesia que camina, pero camina como a la orilla de la playa. Pero una iglesia que reconoce sus coberturas, que las respeta y que está vinculada, es una iglesia que no solamente está en las orillas, sino que da un paso más al fondo, a las profundidades del mar. Acuérdense que el Señor Jesús cuando predicó muchas veces en una barquilla a la orilla del río y la gente lo escuchaba, pero de repente Él decía a sus discípulos, vamos y naveguemos hacia las profundidades, hacia adentro. Eso es tener una cobertura, eso es tener quien cubra las vidas. Y cuando clama a alguien que está cubierto, Dios lo escucha. Y vemos entonces que la barca se fue hacia adentro, pero ahí es donde la Biblia nos narra que esa misma barca, la cual estaba cubierta, obviamente, ¿verdad?, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, pero aún ahí hubo tempestad. Dice la Biblia que hubo una tempestad tan terrible que los discípulos, que habiendo sido pescadores, tuvieron miedo y despertaron al Señor, ¿verdad?, porque ellos sentían que se morían. Y el Señor tuvo el control y tomó el control de los ambientes. ¿Por qué? Porque Él estaba autorizado. Jesús, el Señor Jesús, tenía la cobertura del Padre. Y al tener esa cobertura del Padre, Él podía levantar su voz y ser oído por el Padre y por ende recibir la respuesta de su petición. Iglesia, la gracia de Dios, que en este año el Señor escuche tus oraciones, escuche tu clamor. Y cuando te escuche, Dios te va a dar profundidades, te va a dar misterios, te va a dar revelaciones, te va a llevar a conocer cosas que antes no habías conocido. Dios te va a sorprender, Dios te va a aparecer, Dios te va a visitar en sueños. Pero el principio bíblico es que tengas el vestido, que tengas el abrigo, que estés cubierto con paz y con bendición. Es un año de muchas bendiciones, es un año de muchas experiencias. Las profundidades, ahí se conocen los misterios del Señor, se conocen, mejor dicho, algunos misterios, pero se conocen los secretos del Señor. Vas a empezar a recibir revelaciones, vas a empezar a recibir noticias o sentires en tu corazón que antes no los habías sentido. ¿Por qué? Porque al ser oído por Dios, te meten en las profundidades. Un cristiano que solo vive así como muy a la deriva, es alguien que no está vinculado, es alguien que no está comprometido, es alguien que no tiene compromiso mayor, pero alguien que se mete a las profundidades es alguien que se ha comprometido con el Señor. Pero no hay que tener temor, no hay que desanimarse, al contrario. Aunque estamos viviendo un tiempo atípico, pero seguramente vamos a volver a congregarnos y definitivamente tiene que ser paso a paso, pero que cuando llegue ese momento lleguemos con alegría, lleguemos con gozo, lleguemos bendecidos, ¿verdad? Con experiencias de las profundidades de Dios. Conocer el amor de Dios en esas profundidades a la manera de Jonás. Te puedes imaginar, Jonás le había fallado a Dios, sin embargo, conoció la profundidad del amor de Dios. ¿Y qué podríamos decir de eso? Es decir, que para Dios no hay nada imposible, porque seguramente para los marineros, ¿verdad?, para aquellos que iban en el barco donde él fue sacado por causa de la tempestad, para ellos más adelante
el saber que aquel hombre que habían lanzado al mar y que por 3 días no se supo nada de él, ahora estaba predicando en Nínive por 40 días. Solo eso les llevó a los otros salvación también. Pero en esa profundidad, en ese temor, en esa sombra de muerte que podría estar viviendo Jonás, Dios lo escuchó. En las profundidades de los problemas, en las profundidades de las circunstancias más adversas, allí es donde uno conoce el amor de Dios en una forma diferente. A veces no quisiéramos pasar esas profundidades difíciles, pero luego tenemos la capacidad de testificar como lo hizo Jonás, y que nuestro testimonio tenga un impacto de tal manera que como Nínive se convirtieron todos, así se conviertan muchos a través del testimonio que nosotros podemos dar de haber conocido el amor de Dios en una profundidad difícil. Que el Señor te ayude a salir adelante, que el Señor te rescate en medio de cualquier profundidad difícil que tú tengas, y que también el Señor nos lleve a las profundidades de su revelación y de sus bendiciones. Veamos el siguiente. En la epístola de los Romanos, capítulo 5, verso 10, la Biblia dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La bendición con la letra R. El ser reconciliados nos va a dar la altura. Acuérdese que venimos hablando del amor de Dios, lo ancho, lo profundo, lo largo, y ahora veamos la altura. Cuando uno está reconciliado, Dios nos da la altura. Y de esto es bien importante hablar en virtud de que estamos en el año de la reconciliación, ese año donde se tienen que lograr vencer ciertas barreras, ciertas paredes producidas por malestares, producidas por injusticias, producidas por mentiras, y que levantaron muros y que ahora no se quieren botar como consecuencia ya no de la injusticia ni de los malestares, sino del orgullo, de la vanidad, ¿verdad? Esos tienen que ser derribados en el nombre de Jesús. La reconciliación nos da un nivel más alto de conducta, nos da un nivel más alto de espiritualidad. Qué importante es estar reconciliados con Dios. Todos quieren estar reconciliados con Dios, pero tienen que reconciliarse con su hermano también, con el que ven. Por eso el apóstol Juan escribe: ¿cómo queremos nosotros amar al que no vemos si al que vemos no lo podemos amar? Reconcíliate. Yo no sé si tú tienes a alguien con el cual tú quisieras reconciliarte, hazlo. Sí, pastor, pero mire, él no quiere. Bueno, si él no quiere, pues no hay problema, porque para la reconciliación se necesitan que las dos partes estén de acuerdo en la reconciliación. Si las dos partes están de acuerdo, si te están buscando para pedirte disculpas o perdón o para reparar algo, dalo, bríndalo. Eso te va a llevar a conocer la altura de Dios. Te va a hacer una persona con una vida espiritual más alta que los demás. El hombre y la mujer que ha aprendido a perdonar, el hombre y la mujer que ha aprendido a cambiar la página de un problema por querer mantener la amistad, es un hombre de otro nivel. Debemos crecer espiritualmente. Nuestra altura espiritual debe ser diferente a la de todos los demás. Entonces, la bendición con la letra R es reconciliación. Nos va a dar la altura. Reconcíliate con Dios, reconcíliate con tu cónyuge, reconcíliate con los tuyos, reconcíliate con algún hermano, con alguna autoridad. Es importante la reconciliación porque eso nos va a dar la altura. Y entre más altura espiritual nosotros tengamos, vamos a poder conocer de una mejor forma al Dios de los cielos. Bueno, te he hablado de 4 fuentes de bendición descritos como en un acróstico de la palabra amor, viendo ahí la anchura, la largura, la altura y la profundidad de Dios. Pero eso no termina ahí. Yo quiero concluir y decirte que terminaste el 4º año y ahorita vas a empezar a navegar en el 5º año para concluirlo el próximo año, pero vas a empezar a navegar en el 5º año. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en ese 5º año? Éxodo capítulo 26, verso 3, la Biblia dice:
5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Concluiste un cuarto año donde yo más o menos te puse una instrucción de cómo deberías de conocer el amor de Dios. Pero ahora que vas a navegar durante los días del 5.º año, yo te invito en el nombre de Jesús que sea un año de unidad, un año de restablecer las cortinas del tabernáculo y unirse, porque en la unidad está la bendición, en la unidad está el levantamiento, en la unidad está la alegría del servicio. No podemos desvincularnos, no podemos separarnos. Tenemos que unirnos ahora más que nunca, en estos tiempos finales, en estos tiempos postreros donde el enemigo está tratando de destruir todo. Pero si hay una iglesia unida, hay un cuerpo unido, entonces será muy difícil para él. Yo le ruego al Señor que Él bendiga tu vida. Ruego al Señor, ¿verdad?, que Dios bendiga la vida de mi hermano Otto, la vida de mi hermana Lucky y su familia, para que el Señor los ayude, que en este nuevo año que empieza seamos como las cortinas y que el amor crezca de una manera abundante. Quiero expresarles de parte mía y de parte de mi familia y de la congregación que pastoreamos, decirles que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude, que el Señor los levante para la gloria y la honra de su nombre. Y sigamos adelante, porque el que ha de venir vendrá, dice su palabra, y no tardará. Que la unidad en este peregrinaje nuevo sea algo que tú lo anheles, que tú lo disfrutes. Yo quisiera hacer una pequeña oración por tu vida, para bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo levantando mi voz en oración. Te suplico, Padre, que bendigas en el orden, Padre, que hemos establecido, Padre, esta congregación. Bendiga la vida de mi hermano Otto, la vida de mi hermana Lucky, la vida de sus hijos, Padre. Bendícelos y ayúdalos en la labor que están desarrollando y que ellos puedan crecer en estas bendiciones del amor y caminar ahora bajo el principio de la unidad en el 5.º año. Así te pido que bendigas a cada uno de los servidores y servidoras que trabajan. Bendice a tu pueblo, Padre, las ovejas y aquellos que han de ser añadidos. Desde ya yo te clamo misericordia para que sean bendecidos y ayudados. Como pastor de la congregación levanto una palabra de bendición para que en este nuevo año el Señor los sorprenda con abundantes bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Y quedamos de alguna manera, de una forma simbólica y espiritual, abrimos, rompemos o cortamos el listón espiritual para estos días que siguen en el 4º aniversario. En el nombre de Jesús, que Dios te acompañe a lo largo de esta celebración del 4º año. Y una vez más, felicidades. Te envía saludos mi esposa, mis hijos, y pronto nos veremos. Que el Señor te bendiga y recuerda, Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones. Aleluya. Digámoslo otra vez. Jesús, tú eres mi paz. Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da. La busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré. Solo en ti la encontré. Todos los agradecidos, sigamos otra vez. Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da. La busqué, mas no la hallé. Aleluya, sí, Señor. Solo en ti la encontré.
busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré, solo en ti la encontré. Sí, Señor. Otra vez. Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. La busqué, mas no la hallé. Todos juntos, solo en ti, Señor, solo en ti la hallé. ¿Alguien puede alzar para Cristo en esta tarde? Otra vez. A ver, solo tú. Jesús, tú eres esa paz que el mundo no da. No da. La busqué, mas no la hallé. La busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré. Te quiero dar una buena noticia, hermano. El Señor tiene planes de paz para tu vida. Él quiere que seas feliz. Él quiere que tengas gozo. ¿Cuántos tienen gozo en esta tarde?